tardes, doctor. A continuación vamos a hacer el desarrollo del taller número 3 correspondiente a la presente semana. Nuestro grupo está conformado por Andrés Flores, Sebastián Aules, Kerly Collantes, Daniela Jacome y mi persona, Micaela Flores. Para comenzar con el desarrollo de este cuestionario, yo empezaré con la primera pregunta. ¿Por qué las sociedades reducen costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios? Para responder esta pregunta, yo he dividido en 4 puntos importantes. Y obviamente las sociedades son buenas para reducir costos de transacción y son más eficientes para realizar negocios, en primer lugar, porque el objetivo de la creación de las sociedades es llevar a cabo actividades económicas para generar ganancias. Esto implica que las empresas tienen un interés económico en reducir los costos de transacción y maximizar así la eficiencia de sus procesos comerciales, para aumentar así su rentabilidad. Obviamente, al momento de crear una sociedad, lo que se está buscando es reducir los costos para poder realizar una ganancia maximizada en un nivel un poco mayor. En segundo lugar, las sociedades suelen estar organizadas en una estructura jerárquica, que obviamente esto reduce costos de transacción, ya que cada persona en esta situación jerárquica sabe lo que tiene que hacer, sabe el trabajo que tiene que desarrollar y obviamente nos ahorramos el hecho de que unos tengan que estar cuidando que los otros socios o los otros encargados de las sociedades realicen bien sus trabajos. Y obviamente al momento de tener esta organización jerárquica, las actividades y las tareas y la toma de decisiones se van desarrollando y se van proyectando de una manera más eficiente, que obviamente esto reduce bastante los costos de transacción, ya que cada persona se va a enfocar en su área de expertise o en el área encargada que se le está otorgando a cada persona parte de la sociedad. Como un tercer punto, tenemos que las sociedades pueden establecer sistemas de gestión de calidad y de mejora continua, perdón, que permiten identificar y corregir problemas en los procesos comerciales, que esto obviamente reduce costos de transacción al minimizar los errores y mejorar así la eficiencia de los procesos. Obviamente, al momento de tener un sistema de gestión y al momento de crear una sociedad, estamos creando todo un aparataje para poder mejorar los temas comerciales y obviamente para regularizar mejor el comercio como tal. Por último, tenemos que tener en cuenta que las sociedades también pueden aprovechar la tecnología y las innovaciones para poder emprender y poder mejorar la situación como sociedad, eliminando así costos de transacción y así mejorar la eficiencia en en los procesos comerciales. La tecnología obviamente va a ser un gran aliado de nosotros al momento de generar o crear una sociedad y obviamente al momento de crear una sociedad también, la tecnología nos ayuda en el momento de management, que vendría a ser la publicidad que nosotros vamos a realizar respecto de nuestra sociedad. La tecnología y las innovaciones va a estar siempre de nuestro lado, ya que como sociedad siempre tenemos que gastar lo menos para generar lo más. En este caso, obviamente, nos ayuda a mejorar la gestión de la información y reducir los tiempos de espera, lo que se puede aumentar la eficiencia y también reducir los costos. Entonces, en resumen, las sociedades pueden reducir los costos de transacción y ser más eficientes para la realización de negocios debido a su estructura jerárquica, su interés económico en maximizar la rentabilidad, la implementación de sistemas de gestión de calidad y obviamente la utilización de tecnologías e innovaciones. Todos estos elementos nos ayudan a que la sociedad y la creación de las sociedades reduzca costos de transacción y obviamente es más eficiente para realizar negocios, ya que con una estructura firme y cada persona, parte de la sociedad, sabiendo lo que tiene que realizar en su trabajo, es más factible que el comercio y nuestra gestión como negocio vaya a flote. Continuando con la pregunta número 2, la misma nos dice, ¿qué significa reducir costos de transacción a través de la persona jurídica? Y para responder a esta pregunta es necesario aclarar qué son los costos de transacción, por lo que se entiende que los mismos son todos aquellos costos en donde debemos incurrir para llevar a cabo una transacción.
es decir, para que se genere o se celebre como tal un contrato. Estos costos pueden incluir una variedad de gastos directos o a su vez indirectos, los cuales pueden ser de 5 tipos. El primero son los costos de búsqueda, el segundo son los costos de información, el tercero los costos de negociación, el cuarto los costos legales y finalmente tenemos los costos de cumplimiento. En conclusión, y en base a lo mencionado, se entiende que los costos de transacción son todos aquellos gastos y todas aquellas dificultades que se presentan al momento de realizar una transacción comercial entre dos o más partes. Además, es importante que tengamos en cuenta que los costos de transacción pueden ser sumamente altos en transacciones complejas, o por lo que se entiende que una reducción en los costos de transacción pueden tener un gran impacto significativo, ya sea en la eficiencia o a su vez en la rentabilidad de las transacciones comerciales, debido a que las empresas pueden reducir los costos de transacción al delegar a una persona jurídica la responsabilidad de negociar y ejecutar contratos y acuerdos comerciales. Adicionalmente a esto, se conoce que la entidad jurídica también puede limitar la responsabilidad de los individuos que la componen, reduciéndose de esta manera el riesgo asociado con la realización de transacciones comerciales. Al hablar de ventajas, podemos establecer que una gran ventaja de la persona jurídica es que ésta, siendo una persona jurídica y siendo a su vez una gran figura, puede evitar costos de transacción, los cuales pueden agrupar a muchos sujetos en uno solo, de manera que la voluntad de este solo sujeto va a estar expresa a una sola persona, quien viene a ser el administrador. Entonces, para concluir, podemos decir que los costos de transacción a través de la persona jurídica nos trae varios beneficios, como por ejemplo, favorece el intercambio de acciones. También es un incentivo para realizar una administración de calidad. Permite obtener información sobre el valor de la empresa fácilmente, diversifica inversiones y finalmente se entiende que este ayuda a que las decisiones sean tomadas de una manera óptima y eficaz. Tercera pregunta. ¿Por qué la competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado? Esta pregunta es muy específica. Primero porque nos dice que en sí va a ser bueno, y sí es verdad, ya que la competencia en la corporativización siempre es un buen aporte al mercado, ya que va a impulsar la eficiencia, la innovación en gestión empresarial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada vez que nosotros vamos a tener este aporte, nos vamos a enriquecer tanto en eficiencia como en innovación, ya que cada vez vamos a estar en la constante de seguir generando e impulsando la misma. También nos menciona que cuando varias empresas compiten por consolidar una presencia en el mercado, es más probable que busquen formas para mejorar su productividad. Es decir, van a mejorar su productividad y van a reducir costos. Por lo que esto nos da una consecuencia mucho más exacta, que nos dice que esto se traduce en mejorar los precios y servicios a los consumidores. Por lo tanto, aquí ya podemos identificar que siempre la competencia sobre la corporativización va a ser un buen aporte por estos claros momentos en la eficiencia y la innovación empresarial, ya que con esto se genera una competencia por quien tiene este estatus en el mercado y quien va a generar de mejor manera. Por lo tanto, los consumidores también llegan a tener este gran rédito. También cabe recalcar que la competencia en la corporativización puede ser beneficioso para los empleados. ¿Por qué nos menciona esta parte de los empleados? Porque ya que las empresas buscan ser mucho más eficientes y rentables, ¿qué es lo que pasa? Que a menudo comienzan a capacitar y a desarrollar a sus trabajadores, lo que va a mejorar constantemente sus habilidades
y aumentar las oportunidades de empleo. Esto va prácticamente de la mano con lo que ya hemos mencionado. ¿Por qué? Primero, cabe recalcar que si nosotros queremos competir en el mercado y buscar una eficiencia y una innovación para nuestra gestión empresarial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar que nuestros trabajadores trabajen de la misma manera. Y que también es lo que vamos a intentar implementar, es que se saquen estos beneficios no tanto para que se crezca de forma empresarial, sino también para este posicionamiento en el mercado, que al fin y al cabo recae a crecer empresarialmente, y por lo tanto los trabajadores tienen que estar adecuados y capacitados para recibir este gran cambio. También es muy importante mencionar que la competencia siempre va a fomentar esta innovación empresarial, siempre, nunca va a dejarte en el mismo lugar, ya que entre competencias, si yo soy una empresa A y una empresa B y ofrecemos los mismos productos, siempre vamos a tratar de innovar. Si es de jabones, yo voy a sacar un jabón con olor y con menos agresivo para la piel, y ellos van a intentar sacar algo más innovador de lo que yo saqué. Por lo tanto, siempre van a estar en esta manera de competir, de manera de fomentar esta innovación. También las empresas siempre van a buscar nuevas formas de distinguirse de los competidores y producir ofertas de productos y servicios únicos. ¿Qué nos quiere mencionar en esto? En esta competencia nosotros vamos a hacer quién es el que está mejor posicionado en este estatus, se podría decir, que es del mercado. Entonces, yo como empresa A que ofrece jabones, voy a ofrecer de mejor calidad y con un precio accesible, o voy a ofrecer productos que siempre tengan algo distintivo, un plus. Por lo tanto, siempre va a generar esa competencia para llegar a este estatus, que es bueno, ya que en esto los consumidores siempre van a salir beneficiados, como también la economía en general. ¿Por qué? Porque si yo saco un producto en oferta, los consumidores van a consumir, van a comprarlo. ¿Y qué es lo que pasa cuando van a consumir o comprarlo? Van a adquirirlo y le están comprando capaz a un menor precio, y la economía en general va a subir. Como también puede ser productos únicos, que puedo sacar productos que en sí evolucionen este sistema de ver los jabones, puede ser como el ejemplo presentado. Por lo que en sí, en un resumen general, podemos decir que la competencia en la corporativización siempre va a ser un aporte positivo al mercado, ya que, como mencioné, fomenta la eficiencia, la innovación y el desarrollo de los empleados. Dentro de la eficiencia va a ser la eficiencia en nuestros productos, en nuestro sistema empresarial y en todo en sí, inclusive en la eficiencia de cómo nosotros sacamos a cada día nuestros productos. La innovación en la innovación de productos, inclusive en la innovación de cómo se va a tratar a cada uno de los productos y cómo se va a evitar estos costos de transacción o estos costos en sí. Reducir los costos siempre va a ser un plus, una ganancia, y tanto el desarrollo de los empleados, ya que se va a capacitar y van a trabajar de mejor manera. Por lo tanto, esto va a generar de una u otra manera que los empleados crezcan de mejor manera, y eso le beneficia a la empresa para que tenga su punto de crecimiento dentro del mercado, lo que a su vez, como ya gracias a todos estos beneficios, también va a beneficiar a los consumidores y a la economía en general, por lo que ya hemos detallado en sí, que es de los productos y ofertas de los nuevos servicios o nuevos productos nuevos o servicios únicos que se genera entre los competidores. Saludos, mi nombre es Sebastián Aules y a continuación responderé a las siguientes preguntas en base a la serie Los hombres que construyeron al mundo. La primera de ellas es: ¿existen similitudes entre la historia estadounidense y la historia ecuatoriana en cuanto a los periodos de expansión industrial? Debo responder que sí, existen similitudes, dado que ambos países experimentaron periodos de crecimiento y modernización económica impulsados por la industrialización.
Esto se ve reflejado ya que en los Estados Unidos la revolución industrial trajo consigo una serie de innovaciones en tecnología, transporte y producción en masa, como por ejemplo podemos ver en la serie la implementación de los ferrocarriles y el posterior uso que le dieron para transportar queroseno y petróleo. Esto permitió que la economía estadounidense se expandiera rápidamente y se convirtiera en una de las más poderosas del mundo. Por su parte, Ecuador experimentó su propio periodo de industrialización y comenzó a modernizarse y diversificar su economía en diferentes áreas. Pero, de igual forma, la industria petrolera fue uno de los actores principales en esta fuente de crecimiento, en donde el Estado intervino para impulsar la industrialización. En Estados Unidos estos avances se dieron por empresarios y capitalistas privados, como podemos ver en la serie, que son Rockefeller para el petróleo y Vanderbilt para el transporte por medio de ferrocarriles. Y la segunda pregunta, tenemos que en Ecuador se puede evidenciar concentración económica de los agentes económicos. Sí, esto también se ve reflejado, como en el video, la búsqueda en cualquier economía es acaparar en mayor medida las necesidades de una sociedad y así eliminar posibles competencias. En Ecuador podemos evidenciar una concentración económica en algunos de los sectores clave de la economía del país. Tenemos, por ejemplo, en el sector financiero, que los bancos más importantes del país, que son Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Produbanco y Banco de Guayaquil, concentran el dominio del mercado y controlan ellos cuatro más del 80% de los activos del sistema financiero. También tenemos que en el sector de distribución de alimentos, por ejemplo, Corporación Favorita mantiene un amplio margen de diferencia con el resto de su competencia en el grado de participación en el mercado, y esto da lugar a que lleguen a ser considerados casi como un monopolio en este sector, como también lo hacen Claro y Movistar en el sector de telecomunicaciones, donde no tienen ninguna competencia que formule una rivalidad en el mercado. Cabe recalcar que no solo empresas privadas tienen una concentración económica excesiva. Este fenómeno también se da por parte de empresas estatales como la empresa eléctrica, por ejemplo, que tiene el monopolio de la generación y distribución de electricidad, lo que afecta directamente a la competencia, la innovación y el crecimiento económico dentro del país. Muchas gracias por su atención. La conducta empresarial de Vanderbilt y John Rockefeller fue en general muy controvertida porque ambos hombres fueron conocidos por su alto nivel de ambición y su determinación para alcanzar el éxito. Esta ambición fue la fuerza impulsora detrás de sus éxitos empresariales, pero también fue la razón por la que muchos criticaron sus conductas empresariales como anticonstitucionales o incluso ilegales. Por un lado, Vanderbilt fue uno de los primeros magnates, industriales de los Estados Unidos. Comenzó su carrera en el sector ferroviario, luego expandió sus intereses a la industria marítima, luego a la industria de la energía y posteriormente a la industria de los bienes raíces. Durante este tiempo, Vanderbilt enriqueció enormemente a través de la adquisición de sus competidores y el uso de sus prácticas comerciales agresivas. Estas prácticas incluían el sabotaje de sus competidores y el uso de sobornos para evitar la competencia. Expandió las vías y la economía industrial, los avances de la economía, permitieron no acercar a toda la economía del país, uniéndolas por trayectos de los ferrocarriles, sin mencionar que para aquella época esta invención industrial permitió crecer exponencialmente a la economía de Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a Rockefeller, que fue uno de los líderes principales del cambio industrial en Estados Unidos. Su empresa, Standard Oil Company, fue una de las primeras empresas monopolistas del país. Esto le permitió controlar el suministro de petróleo y otros petrolíferos. Rockefeller también empleó prácticas comerciales agresivas para expandir su empresa y asegurar su monopolio, lo que valió críticas por parte de la comunidad empresarial y el gobierno. Sin embargo, Rockefeller también fue el primero en utilizar la publicidad en masa para vender sus productos, lo que contribuyó a la explosión de la economía en los Estados Unidos. Ahora bien, identifiquemos cuáles de estas conductas fueron criticadas en aquella época. En el caso de Vanderbilt, la competencia desleal,
se exterioriza cuando utiliza varias tácticas agresivas para eliminar a sus competidores, como la reducción de precios y la formación de monopolios en rutas clave de transporte ferroviario, sin mencionar el pacto colusorio que hizo con Rockefeller después, ¿no? Trató a los trabajadores de manera precaria, por así decirlo, y esto implicaba que los trabajadores tenían una remuneración era un trabajo no tan bien remunerado por largas horas extensas de jornadas laborales. Lo que pasaba en el caso de Rockefeller también, ¿no? Que creó un monopolio en la industria petrolera a través de su empresa Standard Oil Company, lo que permitió el control total de los precios de la industria, así para eliminar a los competidores, y de igual manera usó tácticas desleales, rebajó precios temporalmente, hacía acuerdos secretos con compañías ferroviarias para obtener descuentos en la del transporte de petróleo, y de igual manera existía una precarización laboral en sus compañías, en sus empresas, ¿no? Entonces, esto son patrones de la incompetencia, de la competencia, perdón, imperfecta. En primer lugar, porque la mayoría de las estructuras de mercado de la actualidad se ubica en algún punto del espectro que une la competencia perfecta y el monopolio puro. En condiciones de competencia imperfecta, una empresa controla el precio hasta cierto punto, hecho que se observa como una curva de demanda dependiente negativa para la producción de la empresa. Entre los tipos más importantes de las estructuras de mercado se ven como un patrón de competencia imperfecta que se encuentran, ¿no? Y aquí identifiquemos algunas conductas que cometían estos empresarios, que de hecho ahora ya no está permitidas, ¿no? Porque ya hay organismos de control, etcétera, etcétera, que no lo permiten, al menos en nuestra legislación. Y en aquella época, pues, era un poco más dable este tipo de situaciones. Por ejemplo, el monopolio, que ya identificándolo como una conducta de competencia imperfecta, en el que solo hay una empresa que produce todos los productos en una industria determinada. El caso del ferrocarril era el caso de los petrolíferos de Rockefeller, y el oligopolio, ¿no? Donde unos cuantos vendedores de un producto similar o diferenciado ofertan una industria. Recordemos que de hecho esto solo estábamos hablando de un monopolio, porque en aquella época solo existían tres millonarios, ¿no? Que era eh, Vanderbilt, Rockefeller y Wall, me parece, que estamos hablando de un monopolio total, ¿no? De su compañía de ferrocarriles y de la compañía de, de petrolíferos, ¿no? Eh, Hablemos también de la competencia monopolística, en la que existe un gran número de pequeñas empresas que ofrecen un producto afín, pero algo diferenciado. Y después, ¿no? La competencia perfecta, donde un gran número de empresas eh, pequeñas ofrecen un producto idéntico. Y en los tres primeros casos, las empresas de la industria se enfrentan a una curva de demanda con pendiente negativa. Ahora bien, las economías de escala o de costos promedio decrecientes son la principal fuente de la competencia imperfecta. Esto quiere decir que los monopolios, los oligopolios, la competencia monopolística, se enfrentan a esta curva con pendiente negativa. Pero a su vez, en esa época, ¿no? Esto les permitió, pues, expandir su imperio eh, monopolístico, ya por así decirlo. Esto en esa época les permitió, pues, también de alguna manera permitió desarrollar de cierta forma la economía de los Estados Unidos. En el caso del ferrocarril, por ejemplo, pues, generó, pues, varias plazas de trabajo, no varias, muchas plazas de trabajo cuando se construían, ¿no? Estas vías que conectaban Mississippi con el oeste de Estados Unidos. Además, ¿no? Porque ya en varios estados ya existía la conexión de las economías de un estado a otro, y entonces esto permitió exponencialmente, de alguna manera, que la economía de Estados Unidos crezca. Entonces, pues si bien es cierto, la, estos tipos de conductas que a la que los empresarios se sometían,
pues cumplen con ser estos, lo que ahora se conoce como la competencia imperfecta, pero sin embargo, de alguna manera ayudó a crecer exponencialmente la economía de Estados Unidos. Y esto podría verse como algo positivo, eso lo digo porque ahora ya no es, como lo mencioné antes, ya no es permitido este tipo de conductas, pero en aquella época pues fue algo benéfico, no solo para ellos, sino de cierta forma también para la economía de Estados Unidos. Entonces, esta pues podría ser nuestra, o es nuestra postura crítica respecto de estas conductas imperfectas que ocasionaron en aquella época estos empresarios. Muchas gracias.